nuevo a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Hoy, receta tradicional, unos buñuelos, en esta ocasión, rellenos de una crema de chocolate. Muy fáciles de hacer y os aseguro que están buenísimos. Como siempre, antes de empezar con la receta, os enseño los ingredientes. Vamos a necesitar 75 gramos de harina común de trigo, 25 gramos de mantequilla, una pizca de sal, 125 mililitros de leche entera, de 1 a 3 huevos. Además vamos a necesitar azúcar para pasar por ella los buñuelos una vez que los tengamos hechos, aceite para freír y para el relleno tan solo vamos a necesitar 150 mililitros de nata para montar y 150 gramos de cobertura de chocolate o chocolate fondant. Empezamos por el relleno, por la ganache de chocolate. Ponemos la nata en un cazo y la llevamos a ebullición, que hierva. Y una vez que la nata ha hervido, le añadimos la cobertura de chocolate. Y con el calor que tiene, vamos a mezclarlo todo bien hasta que esté totalmente disuelto. Y una vez que el chocolate, que la cobertura de chocolate se ha disuelto, ya tenemos la ganache. Simplemente tenemos que dejar que se atempere así a temperatura ambiente. Vamos ahora con los buñuelos. En otro cazo vamos a añadir la leche entera, una pizca de sal y la mantequilla. Y lo llevamos al fuego. Dejamos que la leche empiece a hervir. Una vez que la leche empieza a hervir, vamos a bajar el fuego al mínimo y añadimos de golpe la harina. Esta tiene que estar previamente tamizada y ahora con la ayuda de una cuchara mezclamos todo bien. Vamos a secar la masa, como os digo, al mínimo. La trabajamos al fuego hasta que nos quede una masa seca. Si veis que se pega, porque hace mucho calor, podéis retirarla del fuego, sobre todo si es vitrocerámica. Y una vez que lo tenemos todo bien mezclado, la harina está totalmente integrada, la masa está seca, la vamos a retirar del fuego y vamos a dejar que se atempere, que se enfríe durante unos 5 minutos aproximadamente. Después de 5 minutos aproximadamente, cuando la masa esté prácticamente fría, podéis tocarla, vamos a añadirle los huevos. Los huevos vamos a añadirlos de uno en uno. Chascamos el huevo aparte, esto es importante, y una vez que lo hemos chascado, se lo añadimos a la masa. Y ahora con la misma cuchara vamos a trabajar. Vamos a trabajar la mezcla hasta que el huevo esté totalmente integrado. Después de añadir el primer huevo, como veis todavía tenemos una masa muy espesa, por lo que tenemos que añadirle otro. E igual que antes, vamos a mezclar. Trabajamos bien. Es importante trabajar bien la masa, tiramos de bracito para que se mezcle todo bien. Y como veis todavía sigue estando muy dura, así que vamos a añadirle un huevo más. Y yo creo que este va a ser el último. Igual que antes, mezclamos todo bien, que esté totalmente integrado. Como veis, la masa se vuelve más fina. Y después de mover enérgicamente, después de añadirle el tercer huevo, ya tenemos la masa. ¿Cómo sabemos que esta cuando la cogemos y cae? Así. Si veis que todavía está dura, lo que tenéis que hacer en esta ocasión para no añadirle un huevo entero es batir el huevo aparte e ir añadiéndole poco a poco. Vais mezclando, como os digo, hasta conseguir esta textura. Ahora que tenemos ya la masa lista, ponemos abundante aceite a calentar y vamos a dejar que se caliente bien. Cuando tengamos el aceite bien caliente, vamos a bajar el fuego a fuego medio bajos. El mío es hasta 9, pues voy a ponerlo a 3. Y vamos a necesitar un par de cucharas. Vamos a mojar estas cucharas en el aceite caliente. Y con estas mismas cucharas vamos a dar forma a nuestros buñuelos. Los primeros, si salen un poco mal, no os preocupéis. Cogemos una porción de masa y la echamos y empujamos con la cuchara. Volvemos a mojarlas, cogemos otra porción de masa y la echamos. Vamos a ver cómo nos quedan estos, que se vayan haciendo, como os digo, a fuego medio bajo y en función del tamaño las haremos o menos grandes. Pero primero vamos a hacer solamente estas dos. Vamos a darle la vuelta para que se hagan por el otro lado. Por eso es importante hacerlos a fuego medio bajo para que se cocinen bien. Dejamos otros 3 o 4 minutos y los retiramos ya a un plato con papel absorbente de cocina o a una rejilla para quitar el exceso de aceite. Y yo creo que con este tamaño están perfectos, así que los vamos a seguir haciendo igual.
Una vez que los buñuelos ya estén manejables, no queman, pero siguen calientes, los vamos a pasar por azúcar, ya que no tienen nada de azúcar y queremos que sean dulces, para que esta se pegue bien. Y los vamos colocando en un plato y ya después, una vez que estén fríos, los rellenaremos. Pues dependiendo del tamaño nos saldrán entre 15 y 20 unidades. Vamos a dejar que se atemperen y vamos a rellenarlos. Tenemos la ganache fría, fijaros qué textura tiene, así que ahora vamos a rellenar una manga pastelera. Yo en esta ocasión voy a ponerle esta boquilla, que es perfecta para rellenar. Si no tenéis esta boquilla podéis hacerlo directamente con la manga. Una vez que tenemos la manga rellena, tan solo tenemos que coger nuestros buñuelos, le hacemos un agujero, si no, con un palillo y luego con la misma manga. Ahora apretamos fuerte hasta rellenar el buñuelo. Y así a poco vamos rellenando todos. Pues así, con esta buena pinta nos han quedado estos buñuelos rellenos de chocolate. Ya habéis visto que son muy fáciles de hacer y os aseguro que están buenísimos. Como siempre, espero que te haya gustado esta receta. Si es así, te animo a que compartas y a que me dejes un like. Y a aquellos que todavía no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. ¡Chao!